Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Eh, Voy a presentar los contratos laborales. Mi nombre es Emanuel Lezana Mayaza de Regencia de Farmacia, asignatura Contabilidad de la UPTC. Pues para empezar, vamos a decir que es un contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo legal entre un empleador y un trabajador en el cual el trabajador se compromete a realizar una labor o prestar un servicio bajo la subordinación o dependencia del empleador, a cambio de una remuneración comúnmente conocida como salario. Elementos del contrato laboral. El primero aquí es prestación de servicios. Dice que el trabajador realiza una actividad o servicio específico que sigue subordinación o dependencia. El trabajador está bajo la dirección y control del empleador, quien puede dar instrucciones y supervisar el trabajo. Remuneración. A cambio de sus servicios, pues el trabajador recibe un salario pactado. También vamos a indagar un poco en las clases de contratos laborales. El primero es el contrato a término indefinido. Dice que no tiene una fecha de finalización y dura mientras el empleador y el trabajador lo deseen. Una de sus características es ofrecer estabilidad laboral y su terminación requiere justificación o indemnización. De segundo está el contrato a término fijo, que tiene una duración definida, la cual puede renovarse. Una de las características es debe establecerse por escrito y su duración no puede exceder los 3 años, aunque puede renovarse indefinidamente. La terminación debe notificarse con antelación. El tercero es el contrato por hora o labor determinada. Dura mientras se realice una hora o proyecto específico. Las características es finaliza automáticamente cuando se concluye la hora o la hora acordada. El cuarto es contrato de aprendizaje, que es una modalidad para formar a un estudiante o aprendiz bajo la supervisión de un empleador, combinando teoría y práctica. Las características es que no hay vínculo laboral ni salario. El aprendiz recibe una ayuda económica en común en el sistema de formación profesional. Y el quinto está el contrato de prestación de servicios, que se utiliza para contratar servicios específicos sin relación de subordinación. Las características es el trabajador es independiente y no recibe prestaciones sociales ni derechos laborales típicos de un contrato laboral. Se utiliza para servicios temporales o asesorías. De sexto está el contrato temporal o ocasional que se usa para necesidades ocasionales, transitorias o para reemplazar temporalmente a otro trabajador. Una de sus características es su duración es corta y específica. Una vez cumplido el plazo o la necesidad, pues finaliza. Seguimos con el contrato de aprendizaje, así como pues lo dijimos ahorita, que es un acuerdo especial de formación entre una empresa y un aprendiz, generalmente pues un estudiante en formación, donde la empresa se compromete a proporcionarle capacitación práctica en un ambiente laboral. Este contrato está regulado en muchos países y su objetivo es facilitar la transición del aprendiz al mundo laboral. La terminación de contrato es el fin de la relación del trabajo entre el empleador y el trabajador. Puede darse de forma voluntaria por acuerdo entre ambas partes o unilateralmente por decisión del empleador o el trabajador. Formas de terminación del contrato. Eh, Uno es el mutuo acuerdo. Ambas partes deciden finalizar el contrato pues de forma consensuada. Terminación por cumplimiento del plazo o de la hora. Aplica contratos para término fijo o por hora. El contrato finaliza automáticamente cuando expira el plazo o se completa la tarea. Renuncia del trabajador. El trabajador decide finalizar la relación laboral voluntariamente. El despido. El empleador termina el contrato por algunas causas justificadas o sin justa causa. Las causales de despido. El despido puede clasificarse en dos tipos, dependiendo si existe o no causa justificada. Despido con con justa causa. O sea, cuando el empleador tiene razones legales para terminar el contrato. Estas causales están generalmente reguladas por la ley y pueden incluir falsa- faltas disciplinarias, comportamientos inapropiados, incumplimiento de deberes, falta de respeto
o actos de indisciplina. Bajo rendimiento o negligencia. El trabajador no cumple con sus responsabilidades o desempeña su labor de forma deficiente. Falta de integridad, fraude, robo, uso indebido de recursos de la empresa o revelación de información confidencial. Inasistencias injustificadas, ausencias recurrentes sin justificación válida. Despido sin justa causa. Ocurre cuando el empleador decide terminar el contrato sin que el trabajador haya incurrido en ninguna causa justificada. En estos casos, el empleador debe pagar una indemnización al trabajador, que varía según la duración y el tipo del contrato. Prestaciones sociales y apropiación. Las prestaciones sociales son beneficios establecidos por la ley que el empleador debe pagar al trabajador como parte de la relación laboral. Estas prestaciones buscan proteger y mejorar el bienestar del trabajador, brindando apoyo económico en diversas situaciones como desempleo, enfermedad y jubilación. Principales prestaciones sociales. Está la prima de servicios, que es un pago equivalente a un salario mensual por año, dividido en dos pagos, junio y diciembre. Busca mejorar las condiciones del trabajador y pues de la familia. También están las cesantías, que es ahorro obligatorio que el empleador debe consignar cada año en un fondo de cesantías a nombre del trabajador. Sirven como protección en caso de desempleo o para financiar estudios o vivienda. De tercero está el interés sobre cesantías, que es un pago adicional del 12% anual sobre el valor de las cesantías acumuladas. De pagarse al trabajador cada año. También están las vacaciones, que es un descanso remunerado de 15 días hábiles por cada año trabajado. Es un derecho que promueve el descanso y la recuperación del trabajador. Apropiación de prestaciones sociales. Se refiere a la provisión contable que hace la empresa para cubrir el costo de estas obligaciones a lo largo del tiempo. Esto significa que cada mes se destina un porcentaje del salario del trabajador en los registros contables de la empresa para asegurarse de tener los fondos necesarios para cumplir con estos pagos al finalizar el año o en el momento que se debe realizar. Ejemplos de apropiación contable. Está la prima de servicios, que se provisiona mensualmente el 8.33% del salario. Está también las cesantías, que pues, se provisiona mensualmente también el 8.33% del salario. Está el interés sobre cesantías, que se provisiona el 1% del salario mensual. Y las vacaciones, que se provisiona el 4.17% del salario mensual. Está también la seguridad social integral, que es un sistema de protección diseñado para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias frente a situaciones de riesgo como enfermedad, vejez, invalidez o accidentes laborales. Componentes principales de la seguridad social integral. Está la salud, que pues brinda acceso a servicios médicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La cobertura incluye atención médica, hospitalaria, medicamentos y servicios de urgencia. El aporte: en muchos sistemas el empleador aporta el 8.5% y el trabajador el 4% del salario. También la pensión, que proporciona ingresos al trabajador cuando llega a la edad de jubilación, así como en el caso de invalidez o muerte. Beneficios para los beneficiarios. Permite una cobertura económica para asegurar la calidad de vida en la vejez. Aporte: generalmente el empleador aporta el 12% y el trabajador el 4% del salario mensual. Los riesgos laborales. Cubre los gastos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ofrece beneficios como atención médica, rehabilitación y compensaciones en caso de incapacidad o muerte. Este aporte es cubierto en su totalidad por el empleador y puede variar entre el 0.522% y el 6.96% del salario, dependiendo del nivel del riesgo de la actividad realizada. Están también las indemnizaciones a cargo del empleador, que pues son pagos que debe realizar el empleador al trabajador como compensación por la terminación del contrato laboral sin justa causa, o en ciertos casos específicos que afectan los derechos del trabajador. Estas indemnizaciones buscan reparar el perjuicio económico que sufre el trabajador debido a la decisión unilateral del trabajador o la incumplimientos laborales. En algunos casos comunes de indemnización, que pues está el despido sin justa causa, como vimos previamente,
Es cuando el empleador termina el contrato sin una razón válida, sin justa causa y pues debe pagar al trabajador una indemnización. El monto varía según el tipo de contrato y el tiempo trabajado. Contrato a término indefinido se calcula con base en el salario y el tiempo de antigüedad. Y en el contrato a término fijo se paga el salario correspondiente al tiempo que falta para el vencimiento del contrato. Despido de trabajadores con estabilidad especial, trabajadores en condiciones especiales, mujeres embarazadas, trabajadores próximos a la pensión o aquellos con alguna discapacidad tienen una estabilidad laboral reforzada. Si son despedidos sin autorización y sin justa causa, el empleador debe pagarle una indemnización adicional. Indemnización por falta de pago de prestaciones sociales. Si el empleador incumple el pago de prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones, el trabajador puede exigir una indemnización por el perjuicio causado. Indemnización por modificación de condiciones laborales. Si el empleador cambia las condiciones pactadas, como la reducción del salario o el cambio de funciones, de manera injustificada, el trabajador puede renunciar y exigir una indemnización al considerar que ha sido forzado a dejar su empleo. Tipos de recargos en horas extra. Son pagos adicionales que el empleador debe hacer cuando el trabajador labora fuera de su jornada ordinaria. Estos recargos varían según el momento en que se realizan las horas extra y el tipo de jornada diurna o nocturna. Tipos de recargos en horas extra. Horas extra diurnas. Se trabajan en el horario diurno generalmente entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, aunque puede variar según la normativa de cada país. El recargo, que la hora extra diurna se paga en un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Está también las horas extra nocturnas, que se trabajan en el horario nocturno, generalmente entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. En el recargo, la hora extra nocturna se paga con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. También está el recargo nocturno, que aplica cuando el trabajador labora en horario nocturno dentro de su jornada habitual. El recargo del trabajador en horario nocturno recibe un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Por último está el recargo en días festivos o descanso obligatorio, que se refiere a horas trabajadas en días que por ley son considerados de descanso obligatorio o festivos. El recargo, el valor de esta hora se incrementa en un 100%, que es el doble sobre la hora ordinaria para el trabajo en días festivos. Si es hora extra, se suman los recargos diurnos o nocturnos. La jornada laboral. La jornada laboral es el tiempo diario o semanal durante el cual un trabajador presta sus servicios a un empleador. La duración de la jornada laboral está regulada por la ley con el fin de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, promoviendo un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Tipos de jornada laboral. Está la jornada ordinaria diurna, que se realiza en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. La duración máxima es de 8 horas y al día y 48 horas a la semana en muchos países. Jornada ordinaria nocturna se lleva a cabo entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Generalmente tiene un recargo adicional en el salario, cargo nocturno debido a las horas trabajadas en la noche. Está también la jornada semanal flexible, que permite distribuir las 48 horas semanales de manera que se realicen en menos de 6 días. Por ejemplo, trabajar 9.6 horas diarias de lunes a viernes para tener libre el sábado. Está también la jornada parcial. Se refiere a contratos donde la duración de la jornada es menor a la jornada completa, por ejemplo, medio tiempo. Común en trabajos de medio tiempo para estudiantes. También está la jornada por turnos, que se utiliza en empresas que requieren operación continua 24/7 y dividen la jornada en turnos rotativos, diurnos, nocturnos o mixtos. Este tipo de jornada debe cumplir con el límite legal de horas semanales. Pagos que constituyen salario. Son aquellos conceptos remunerativos que forman parte de la base salarial del trabajador y por tanto deben incluirse en el cálculo de prestaciones sociales, aporte a la seguridad social e indemnizaciones. Estos pagos son considerados ingresos salariales, ya que compensan directamente el servicio o labor realizada por el trabajador. Principales pagos que constituyen salario. Está el salario básico, que es la remuneración fija establecida por el contrato laboral como contraprestación por el trabajo realizado. Horas extra, que las horas extra trabajadas adicionales a la jornada ordinaria.
que se pagan con un recargo y constituyen salario. Recargos nocturnos y festivos, que son pagos adicionales por trabajo realizado en horario nocturno o en días festivos y de descanso. Comisiones, pagos adicionales que el trabajador recibe por el cumplimiento de metas o ventas, común en trabajos de ventas y comerciales. Bonificaciones habituales, bonos o incentivos que el trabajador recibe de forma regular y que están directamente relacionados con el desempeño de su trabajo. Primas de producción o rendimiento, incentivos dados por alcanzar o superar ciertos niveles de productividad o rendimiento en la empresa. El auxilio de transporte en algunos casos, en algunos países, el auxilio de transporte puede considerarse salario si forma parte de la remuneración regular, aunque en otros contextos puede ser considerado como un auxilio no constitutivo de salario. Pagos que no constituyen salario. Son aquellos conceptos que, aunque pueden ser entregados al trabajador, no se consideran parte de la remuneración salarial para efectos de cálculo de prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes de la seguridad social. Estos pagos suelen ser considerados como auxilios, reembolsos o compensaciones no remunerativas. Principales pagos que no constituyen salario, los auxilios de transporte, en algunos casos, pagos destinados a cubrir los gastos de transporte del trabajador desde su hogar hasta el lugar de trabajo. En algunos países este auxilio es obligatorio, pero no se considera parte del salario. Reembolsos de gastos, compensaciones por gastos realizados por el trabajador en el ejercicio de sus funciones, como viáticos por viajes de trabajo, compra de materiales, entre otros. Bonificaciones eventuales, pagos que se otorgan de manera ocasional y no regular, como gratificaciones por un trabajo específico, pero que no son parte de la remuneración habitual. Estímulos por logros, incentivos o premios otorgados por la empresa por logros específicos o metas alcanzadas, que no se consideran parte del salario base. Contribuciones a fondo de ahorros o pensiones. Aportaciones realizadas por el empleador a planes de pensiones o ahorro para el trabajador, que no son parte del salario ordinario. Donaciones o ayudas. Pagos que se otorgan por razones de bienestar social, como donaciones a empleados en situaciones de emergencia o crisis, que no son parte de la compensación laboral. Alimentos y bebidas proporcionados por el empleador. Provisión de alimentos y bebidas en el lugar de trabajo que no se consideran parte del salario. En clases de salario. Se refiere a las diferentes modalidades de remuneración que un trabajador puede recibir por su labor y están clasificadas según diversos criterios como la forma de pago, la periodicidad y el tipo de trabajo. Están según la forma de pago, que es el salario fijo, que es un monto establecido de manera fija que se paga al trabajador sin depender de su rendimiento de producción. Este tipo de salario se acuerda en el contrato laboral. El salario variable que se determina en función de la producción, venta o desempeño del trabajador. Incluye comisiones, bonificaciones o incentivos por rendimiento. Está el salario mixto, que combina elementos del salario fijo y variable, por ejemplo, un salario base fijo más una comisión por ventas. También está según su periodicidad del pago, que es pago diario, que se paga de manera diaria generalmente a trabajadores que laboran por horas o en turnos. Salario semanal se paga semanalmente, común en empleos temporales o de baja duración. Salario quincenal se paga cada quincena, es decir, cada 15 días, es común en muchos empleos. Salario mensual se paga al final de cada mes, es el tipo de pago más habitual para empleados de tiempo completo. También está el según el tipo de trabajo, que pues es el salario mínimo, que es el salario establecido por ley como la menor cantidad que un empleador puede pagar por un trabajador. Varía según el país y puede diferir por sector o región. Salario integrado, que incluye no solo el salario base, sino también otros beneficios y pagos adicionales como primas y bonificaciones que se consideran parte de la remuneración total. Y salario por hora se basa en el pago por cada hora trabajada, como común en trabajos a tiempo parcial o por horas. Pero también otros tipos de salario, que es el salario base, es el monto mínimo acordado por el trabajador y el empleador, sobre el cual se calculan otras prestaciones sociales y salarios adicionales. Salario en especie consiste en la remuneración que se paga en bienes o servicios en lugar de dinero. Puede incluir vivienda, alimentación, transporte u otros beneficios. También se hablará de los descuentos permitidos, que son aquellas deducciones que se pueden realizar del salario de un trabajador de acuerdo con la legislación laboral y las políticas de la empresa.
Estos descuentos pueden ser obligatorios o voluntarios y pueden estar debidamente justificados y documentados. Tipos de descuento permitidos. Descuentos legales. Aporte a la seguridad social. Se refiere a las contribuciones obligatorias que el trabajador puede realizar a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales. Estos descuentos son establecidos por la ley y son calculados sobre el salario del trabajador. Retención en la fuente. Es un descuento que se realiza sobre el salario para cubrir el impuesto sobre la renta. Este descuento es obligatorio para los trabajos que superen un umbral de ingresos establecido por la legislación fiscal. Descuentos por concepto de embargo. Si un trabajador tiene deudas judiciales, puede ser objeto de embargos que se descontarán directamente de su salario, según lo ordenado por el juez. Son los descuentos voluntarios, que es aporte a fondo de ahorros. Son contribuciones que el trabajador decide hacer a planes de ahorro o fondo de pensiones privados. Estos descuentos son voluntarios y deben estar autorizados por el trabajador. Cuentas sindicales. Los trabajadores afiliados a un sindicato pueden autorizar descuentos en su salario para el pago de cuotas sindicales. Préstamo y créditos. Descuentos para el pago de préstamos otorgados al trabajador por la empresa o entidades financieras. Estos descuentos deben ser autorizados por el trabajador y deben estar claros en el contrato. Descuentos por faltas o sanciones. Descuentos por inasistencias o tardanzas. Si un trabajador falta a su trabajo sin justificación, el empleador puede aplicar un descuento proporcional al salario por un tiempo no trabajado. Descuentos por sanciones disciplinarias. En algunos casos, si un trabajador incurre en faltas que justifiquen una sanción, el empleador puede aplicar un descuento en su salario como parte de la sanción. Muchas gracias.